Ujú. Buenas tardes, queridos oyentes. Nuevamente estamos con el programa Radio Cordón Marga Marga, donde hoy analizaremos la trampa constitucional que nos quieren plantear eh, durante el mes de diciembre. Y para eso nuevamente está con nosotros el doctor en historia y además filósofo y otras cosas más que sería muy largo enumerar, el compañero Juan Carlos Gómez. Compañero Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Radio Cordón Macamarga, de volver a poder estar conversando con ustedes y solamente decir un aspecto con respecto a la presentación que yo sé que puede ser larga, pero yo no soy licenciado en historia, magíster en historia, pero no soy doctor en historia. Y lo digo esto para respetar a aquellos que tienen el doctorado en historia, que es lo que yo no quise hacer, pero soy doctor en ciencia política y tampoco me reconozco en el área de la filosofía. Tampoco me atrevería a decir que soy filósofo. No, creo que soy una persona que cultiva las ideas, pero de ahí hacer filosofía con los cánones, con las formas que tienen los filósofos, no. Se los dejo a ellos. A ellos les gusta ese tipo de forma de pensar y de hacer ciencia. Yo prefiero la ciencia política, la sociología y también la historia, por cierto. Eso diría yo, compañero José, para no atribuirme títulos o grados académicos que no poseo. Gracias por la invitación. Un curso de filosofía, es una persona bastante erudita en eso, no me puede negar, ¿ya? Entonces, el hecho de que no, a lo mejor no haya sacado el título de doctorado en filosofía no le quita mérito en respecto, digamos, a la sapiencia que usted tiene en esa área, ¿ya? Mire que Y lo mismo en historia, pues. mis compañeros filósofos por ahí que yo he tenido unos encuentros y desencuentros muy fuertes y van a estar muy en desacuerdo con usted porque yo tengo ciertas aprensiones con los filósofos, pero bueno, no tengo muy buenos amigos filósofos también, así que es importante, sí. Gracias, de todas maneras. Bueno, por ahí dicen que la filosofía, eh, el vino y la filosofía se complementan mucho. Sí, eso sí. Es lo que dicen, sí. En todo caso, creo que faltó lo más importante, a mi juicio, obviamente. Hincha de la gloriosa Universidad de Chile. Por cierto, Ya, por ciento, ya. y a pesar de cualquier cosa que esté viviendo la Universidad de Chile, la U. Sí, Con los fracasos uno se va midiendo. sí. Ese es el tema. No, yo diría que con los triunfos más que con los fracasos. Los fracasos los sufrimos, que es distinto. No, con los triunfos llega mucha gente, con los fracasos se quedan los Los que, verdaderos hinchas. los que somos hinchas profundos, sí. Y yo soy Ahora, hincha full profundo. ya, me toca hacer el hincha pelota hoy día, entonces partamos directamente al grano. ¿Ya? ¿Ya? Mira, hace 4 años atrás, justamente, Ujú, yo me acuerdo porque era muy joven y estaba viviendo ese periodo, ujú, veía que había una gran movilización en las calles, o sea, era prácticamente después de las 6, 6:30 de la tarde, imposible transitar de una ciudad a otra, no por el tema de la delincuencia, mucho menos, sino que pues, se llenaba de barricadas y movilizaciones por todos lados y marchas. ¿Ya? ujú. Eh, Estamos a 7 días de que se cumplan justamente 4 años del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. Uno le llamó en ese momento Acuerdo por la Pacificación y Nueva Constitución. Eso abrió justamente un proceso institucional, el cual fue muy alabado por todos los sectores políticos e institucionales y algunos que se fueron sumando, algunos de la calle que se fueron sumando poco a poco cuando vieron que podían participar dentro de ese parlamento chico, como se llama en ese momento. ¿Ya? Durante todo este periodo, ¿qué fue lo que tuvimos? Tuvimos mediáticamente un gran apoyo que decía de un 80% del padrón electoral, que nunca lo recalcaron, que estaba a favor de un cambio de constitución. Luego todos celebraban de que finalmente el pueblo llegaba a elaborar una nueva constitución a través de la final lista del pueblo. Luego vino toda la debacle anímica justamente del progresismo y sectores de la izquierda, en la cual
disculpando la palabra, pero lo voy a decir en alemán para la gente que sepa alemán, le volaron la raja al gobierno con el plebiscito del, de septiembre del año pasado, en el cual nadie esperaba ese resultado, ni siquiera los que pensábamos que iba a ganar el rechazo, y después se volvió a volar la raja al oficialismo con la elección de nuevos convencionales en mayo de este año, donde justamente los sectores ultraderechistas, ultraconservadores, tomaron el control absoluto de lo que fue este nuevo proceso institucional. Y llegamos a esto, que tenemos que votar el 17 de diciembre por una constitución en la cual tú puedes conversar con la gente que está politizada, del lado que sea, desde la derecha hasta la otra izquierda, y a nadie le gusta este mamarracho, como dicen algunos. Yo no voy a decir eso, es más fuerte lo que diría, pero a nadie le gusta el texto que se va a votar. Y aún así, lo más probable, desde mi perspectiva, y creo que la misma que tienes tú, es que se va a aprobar este texto. Ahora, ¿por qué fue que llegamos a este laberinto en el cual lo más probable es que se va a aprobar un texto que a nadie nos gusta? No sé si nos podrías dar algunas luces. Sí, yo creo que hay una situación muy paradojal en la sociedad chilena, que después de un periodo de turbulencia, de manifestaciones, de encono, de rabias, de enojos, de mucha violencia, tanto física como visual, simbólica, etcétera, en un momento en que la sociedad chilena se movió y se agitó de manera muy intensa, entramos en un periodo de cierta calma, de sosiego, de cierta tranquilidad nerviosa, porque las aspiraciones, los deseos, las demandas, las exigencias que se plantearon durante ese periodo de movilización social que tú recuerdas hace 4 años, que eran un listado largo de una serie de puntos en la cual, cierto, se exigía de resoluciones concretas, inmediatas, algunas, otras más de más larga duración, pero se demandaba solución de cosas, se demandaba, cierto, la resolución de problemas, pero todo eso, todas esas demandas, ese conjunto de demandas que se plantearon quedaron suspendidas, quedaron en compás de espera, quedaron en una reserva en la cual se planteó de que eso podría ser resuelto en la medida de que los chilenos y chilenas pudieran tener una nueva constitución política. Lo que yo he planteado desde ese mismo instante del 15 de noviembre de 2019, cuando se firma el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, era que eso institucionalizaba la protesta, institucionalizaba el descontento, institucionalizaba, ¿cierto?, las demandas y entregaba las demandas, la protesta o la resolución de todas aquellas cosas a la clase política existente o vigente en ese momento. Por lo tanto, lo que aparecía como que era un reclamo contra la clase política, contra los gobernantes, contra el poder constituido, contra el presidente, ya que se demandaba en algún momento la renuncia de Sebastián Piñera, que era el presidente en ejercicio, como también la caída, por decirlo así, de todo el sistema político vigente desde 1990 hasta el 19, era una petición, una demanda de las masas en las calles, como también, es cierto, esta demanda por el fin del neoliberalismo,
Y algunos sectores le agregaron y comenzó a tomar cuerpo esta demanda por una nueva constitución. Claro, el ejercicio político de realizar una asamblea, un cambio constitucional supone ciertos procesos técnicos, ciertos procesos políticos, en la cual el periodo de resolución de los problemas inmediatos se alarga porque primero hay que resolver todo lo que es el cambio institucional y constitucional. Por lo tanto, quedó atrapado esa demanda social, la demanda que había agitado el descontento, quedó atrapado en el cambio constitucional y todos pensaron, y todos los chilenos, más o menos, con mayor formación política, con menor formación política, que la constitucionalización de la demanda social iba a resolver el tema de las demandas y de los problemas que tenía la sociedad chilena, sin entender que los problemas que tenía la sociedad chilena no se solucionan necesariamente en una constitución política. ¿Por qué? Porque los problemas que tiene la sociedad chilena hasta el día de hoy, que no fueron solucionados en el transcurso de estos 4 años, corresponden y se relacionan directamente con las formas de acumulación capitalista que tiene el país y de las relaciones sociales de producción que se han establecido a lo largo y ancho de estos 45 últimos años. Es decir, que tiene que ver con la forma como funciona el neoliberalismo en Chile, que no es una sola política económica, si ya es una forma social que se ha instaurado, que se ha desarrollado, que se ha instalado, que ha conformado identidad política, identidad social, identidad cultural, y podemos reconocer incluso dentro de esta formación social chilena los sujetos neoliberales. Es decir, un sujeto nacido, formado, constituido, que piensa como el neoliberalismo quisiera que todos los sujetos pensaran. Ese es el punto que no solo se estaba disputando el poder de un gobierno en el 19, no solo se estaba poniendo en jaque a la dominación neoliberal, sino que se estaba tratando de desestructurar, de votar las formas hegemónicas que el neoliberalismo ha desarrollado en la sociedad chilena. Por lo tanto, eso no es una cosa que se pueda solucionar a través de una asamblea constituyente o a través de una convención constituyente o cualquier tipo de órgano que se quiera dar sin antes de producir la desestructuración del poder constituido, que no solamente es la desestructuración del poder político, sino también el económico. Es decir, cuando una asamblea constituyente o un órgano constitucional que emane desde la soberanía popular, desde la ciudadanía, para constituirse en esa expresión de poder, tiene que ser un poder revolucionario, tiene que ser un poder con tal fuerza que el poder constituido, tanto político como económico, social, estén totalmente agrietados, estén totalmente destrozados y que se esté constituyendo, ¿cierto?, una nueva forma de dominación. Y eso no ocurrió. En Chile no ocurrió aquello. La rebelión no alcanzó, o la revuelta no alcanzó niveles de rebelión para provocar algún aspecto de cambio mayor, ni tampoco fue una rebelión que terminó en un proceso revolucionario, que podía ser un proceso revolucionario profundamente social, económico, político y cultural. Eso no fue. Y al no ser, y ahí está el punto, al no ser, esta situación quedó en manos del poder constituido
el poder político y apoyado por el poder económico, social económico. Y por lo tanto, la imbricación de ambos poderes permiten, ¿cierto?, desarrollar de una forma un proceso y luego desarrollar otro. Ahora, como esto se decide no en las calles, no se decidió en una confrontación bélica, no se confrontó un grupo armado con otro grupo armado que levantaban sus banderas para luchar por esto, sino que esto se definió al interior de un sistema político democrático que puede tener fallas o puede tener una serie de insuficiencias, que podremos estar totalmente de acuerdo en ello, pero era la forma como los chilenos y chilenas venían decidiendo en los últimos 40 años, o si ustedes quieren, de los últimos 30 años, las diferencias políticas. Tengamos presente que la decisión ciudadana en 1987-88 fue la decisión ciudadana de decir, nosotros queremos la solución de la continuidad o no continuidad de la dictadura militar, cívico-militar, a través de un proceso plebiscitario, a través de un proceso en la cual tenemos que ir a votar porque está establecido en el cronograma, pero nosotros preferimos eso que otra cosa, que el enfrentamiento directo, etc. Tengamos presente lo siguiente. En 1986, cuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez atenta contra la vida del dictador, no pocos sectores de la sociedad chilena dejaron de condenar el hecho. Yo diría que en un 70 o un 80% de los diversos grupos sociales políticos de la época condenaron abiertamente ese acto. Y fueron muy pocos los que sí tuvieron una observación positiva, una valorización del acto realizado por el Frente Patriótico. Por lo tanto, entender esta dinámica de la resolución de conflictos fuertes, de la resolución de conflictos en que la situación de política y social del país se pone tensa a través del proceso electoral, era una cuestión que se había ya decidido tempranamente entre 1986 y 87. Recuerden ustedes que viene la Asamblea por la Civilidad, viene el voto ya, viene la inscripción, etcétera. Había, ¿cierto?, un sentimiento, había una disposición, había una voluntad de la ciudadanía de participar en ese tipo de actos. Por lo tanto, no es raro que después, a lo largo de los 29 años o 30 años, ¿cierto?, de la concertación o de la democracia protegida, mejor dicho, donde tiene actuación la concertación, tiene actuación Nueva Mayoría y los gobiernos de derecha, de Piñera, todos aceptaban la democracia protegida y todos estaban de acuerdo de que los conflictos se definían a través de las urnas. Por lo tanto, el estallido, el reventón histórico, la revuelta del octubre genera, ¿cierto?, una conmoción. ¿Y cómo se resuelve esa conmoción? Diciendo, bueno, la vamos a institucionalizar, la vamos a resolver a través de un cambio constitucional y que este cambio constitucional sea el vehículo para resolver todos los problemas que tiene la sociedad chilena en términos de salud, de vivienda, de educación, de previsión, etcétera, 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 de medio ambiente, de los derechos de la mujer, de los derechos de los pueblos originarios, etcétera. Entonces todo tenía que entrar en esa constitución política. Sin tocar, insisto, sin tocar la estructura del poder que se había configurado a lo largo de esos 40 años o 50 años de dominación neoliberal. Por lo tanto, la estructura del poder no estaba de ninguna manera quieta,
perdón, no estaba afectada por esta situación. Estaban preocupados, pero no afectada en términos de que se le estaba terminando. Entonces, Mira, tocas un tema sumamente importante. Toca un tema sumamente importante. Ya, dale, de ahí hablo. Termino esta idea. Cuando se decide entrar en este proceso institucional, lo institucional supone realizar estos procesos electorales. Y ahí entonces, donde yo concuerdo contigo que se entran en una trampa, porque la trampa hace algo que la gente no era lo que estaba pidiendo en la calle. La gente, la ciudadanía, los sectores que estaban movilizados pedían la asamblea constituyente. Y lo que le ofreció el poder constituido era, primero, les preguntamos si quieren cambiarla, y segundo, ustedes deciden si lo hacen con un órgano mixto o lo hacen con una convención. La gente decidió la convención, pero ahora el tema central es que lo hicieron con una regla, y ese es el punto. Lo hicieron con una regla que era voto voluntario. Y lo cerraron ese proceso con voto obligatorio. Y esa regla cambió radicalmente lo que pasaba en el país. Lo que pasaba en el país. Entonces, yo estoy totalmente seguro, porque todos los datos así lo señalan, que si se hace con voto voluntario el 4 de septiembre, los sectores que estaban a favor del apruebo ganan. Pero como se cambió la regla y se ingresó un conjunto de personas, ciudadanos, a ejercer el voto, que no lo habían ejercido durante mucho tiempo, esos sectores eran los sectores que yo he denominado los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Y eso le dieron el triunfo y lo ratificaron después, apoyando a este partido de los republicanos en la segunda elección, que fue la de consejero. Entonces, es una situación ambigua, pero es una situación decidida, y quiero llamar la atención en este punto, en una decisión decidida en la cual, ¿cierto?, sin modificar las formas electorales, sin modificar ni hacer que la democracia pudiera ser mucho más profunda de lo que ha sido durante estos 40 años o 30 años de democracia protegida, esta siguió siendo protegida igualmente. Entonces, si hay un pecado, en ese sentido tiene que ver con las formas procedimentales, electorales, institucionales que se establecieron para que se jugara. Y ahí el cambiar reglas cuando se está jugando es muy poco democrático. Eso es lo que yo te podría decir como comentario a la primera inquietud que presenta Víctor. Mira, hoy con respecto a lo que tú dijiste, hay algo que me llamó la atención y que lo he discutido con distintos compañeros de distintas corrientes, desde los más radicales hasta los más amarillos, como dicen por ahí. Justamente el texto constitucional que se votó el año pasado, que fue rechazado completamente, básicamente era muy reivindicativo en temas de ciertos derechos principalmente de minorías, cosas de esa índole, lo cual no es malo, yo no pongo a ello, pero si probablemente ya lo ha hecho, hace un análisis de las cosas que se discutían durante el periodo álgido de la revuelta, cuando empezaba a hacer cierta organización política, es decir, cuando se hizo el encuentro de la CAT en enero del 2020, el encuentro regional en Antofagasta, acá en la quinta región hicimos un encuentro provincial que fue prácticamente regional, en el cual, pese a lo que algunos pensábamos, porque nos habíamos vuelto medio postmodernos, lo que al grueso de la población o los representantes de esta asamblea le interesaban era justamente acabar con la estructura económica. O sea, querían solucionar los problemas de salud, problemas de vivienda, los problemas de la educación, etcétera. Y al final, me estoy tomando los datos del encuentro de la CAT, que todavía tengo, al final venía la reivindicación en tema del tipo,
de animalistas, cosas del tipo LGTB, cosas, etcétera, como dice un compañero del potismo. Y justamente eso, a mi juicio, fueron los grandes problemas del fracaso del primer proceso. Aparte que fue un plebiscito en contra del gobierno, que fue lo que en la práctica fue ese primer plebiscito. Ahora, ¿tú podrías explicar más o menos por qué sucedió eso? Si fue, me voy a poner conspiranoico, si fue alguna mano negra que estaba diciendo, para que fracase este proyecto, tenemos que generar una constitución en la cual sea reivindicativa de derechos de minorías, sin tocar la estructura económica del modelo, o fue justamente por como tú dices, el individualismo colectivo de todos los grupos en los cuales existimos, que consideran que sus reivindicaciones son las más importantes, pese a que solamente afectan a un pequeño grupo. Esa, para empezar. Mira, yo tengo la impresión, para hacerlo, voy a tratar de hacerlo corto, hay una situación que marca. Yo tengo la impresión de que los grupos que participaron masivamente en la revuelta, en la rebelión, llamémoslo como queramos, pero para graficar ese momento de movilizaciones, ese grupo de personas, ese grupo de gentes, esos ciudadanos que aparecían, ¿cierto?, como contrarios a cualquier tipo de organización política, fundamentalmente de partidos, ¿cierto? Que recordemos que se decía el pueblo avanza sin partidos, y todo ese tipo de situaciones no permitió, en cierta forma, la maduración de ese proceso. Yo creo que ese proceso le faltó tiempo de maduración, porque vino otro elemento, otro factor que vino a detener esa gran descontento, esa gran movilización social de octubre a marzo del 20, que fue la pandemia. Y la pandemia, como yo lo he dicho en otro momento, ¿cierto? Fue trabajada, enfrentada por el gobierno de turno como con una política de contrainsurgencia. Es decir, la pandemia fue usada para contener justamente el descontento. Y el encierro en nuestras casas durante largos meses, más de un año encerrado, con una semi-paralización de la ciudad, de la vida misma, ¿cierto? Contribuyó a que no pudiera darse un elemento central, fundamental, esencial al momento de una irrupción social como la que estábamos experimentando. No hubo posibilidad de organización. No hubo tiempo para lograr organizarse en torno a lo que significaba participar o no participar en el plebiscito de entrada, de participar o no en esa situación en que implicaba seguir otra ruta, la ruta de la destitución, la ruta del derrocamiento del gobierno de turno a través de una acción social colectiva que dirigida hacia ese punto, tener la capacidad de ir sumando voluntades para una transformación mayor. Yo creo que entre marzo y octubre del 20, cuando se hace el plebiscito de entrada, no había mucha fuerza social que pudiera organizarse con una idea clara. Claro, obviamente que había una idea fuerza, y esa idea fuerza que cobró sentido, cobró dirección en algún sentido durante el periodo de marzo a octubre, que fue: terminemos con la constitución de Pinochet, terminemos con la constitución de Lagos y Pinochet Lagos, que son expresiones de los 30 años de dominación, ¿no? Neoliberal, concertacionista, nueva mayoría, derechas. Entonces, indudablemente que eso faltó, y eso se reflejó
en la idea de, claro, mucha gente estuvo de acuerdo con modificar la constitución política porque hay anudado, en el sustrato social chileno desde los años 80, de cuando se impuso esta constitución de manera fraudulenta, etcétera, hay esa sensación de que había que terminar con esa obra de Pinochet, que era la más notoria. Cuando Lago firmó los 3 ejemplares ahí en una barroca ceremonia el 17 de septiembre del año 2005, o 16 de septiembre creo que fue, en el Palacio, era como reemplazar la firma de Pinochet por Lago, pero la estructura misma de la Constitución seguía vigente y la idea de que era una imposición ilegítima para mucha gente también estaba presente, es decir, era algo que molestaba. Y por eso razón, ¿cierto? Apenas cambiada la Constitución, ya cuando se hacen las elecciones siguientes, ya en 2006, si no me equivoco, ya estaban planteando acerca de la posibilidad de hacer un cambio constitucional. Entonces, estaba ahí, pero faltó organización, preparación, conformación de equipos, de gente, con claridad acerca de qué es lo que se buscaba. Ahora, lo otro, cuando llega el momento de elegir a los convencionales, a estos 150 personas, las izquierdas, los grupos que estaban interesados, tampoco tuvieron una organización muy clara, tampoco llegaron con definiciones profundas, claras, a discutir, sino más bien eran grupos que ingresaron con distintas intencionalidades, con distintos objetivos, algunos con algunas claridades, pero otros con muchas oscuridades, etcétera. No había en este proceso constitucional como, estoy refiriendo al convencional, a los convencionales, como un grupo que tuviera una constitución política en la mano y dijera, mira, esta es la que queremos, esta es la que buscamos nosotros, esta es la que queremos ofrecer a la ciudadanía, al pueblo, esta es nuestra constitución. Entonces, llegaron, como bien he dicho yo en otro momento, grupos colectivos a presentar su idea y esa discutable. Ese era un ejercicio interesante, si ustedes quieren. Fue el primer ejercicio ciudadano de producir una constitución política. ¿Por qué? Porque todas las constituciones políticas anteriormente habían sido definidas por el Poder Ejecutivo y por un grupo de personas nombradas a dedos por el Poder Ejecutivo. Acá era un grupo de electores, la ciudadanía eligió a 150 personas. Y eso fue un ejercicio tremendamente importante, que muchos, los que han querido, por cierto, desacreditarlo, lo han denostado hasta el día de hoy. Pero yo tengo la impresión, mirado un poco más a la distancia, sin el compromiso de haber sido parte de ese proceso, sino más bien como analista, creo que fue un proceso interesante. Y que tuvo varios bemoles, tuvo problemas. La lista del pueblo, que aparecía como lista del pueblo, era un grupo de personas que se habían organizado y trataban de estar allí para poder representar ideas, etcétera, de traer otras ideas que estaban en las calles, si ustedes quieren, que estuvieron en las calles. Y eso fue un ejercicio, pero a eso también le faltó maduración, le faltó tener el tiempo necesario para que resultara algo. Ahora, ¿era insuficiente la constitución política ofrecida en el 4 de septiembre que teníamos que votar apruebo o rechazo? Sí, tenía algunos problemas. Pero también tenía problemas, y como muchos lo han sostenido, de cuando se hacía aprobada, iba a tener ciertas dificultades para ser implementada por el tipo de Congreso que en ese momento existía, que es el mismo que existe hoy día. Por esa razón, yo tengo la impresión que, y yo lo dije en varias oportunidades, como también lo dijeron muchos otros, de que era necesario que todas las autoridades electas al momento de ser aprobada esa constitución tenían que renunciar.
y se llamaba a elección presidencial y se llamaba a elección de diputados, senadores o de acuerdo a la nueva composición o la nueva forma que iba a adquirir el régimen. Eso también fue problema, eso también fue una discusión, eso también tuvo que ver cómo se operaron las distintas máquinas políticas detrás de cada uno de los convencionales. Estaban los partidos, recordemos, estaban los partidos que hoy día tienen, que son partidos del orden. Tengamos presente que no es que haya una posición así iracunda de los sectores más progresistas de no conversar con la derecha. La derecha se negó a conversar siempre, ningún articulado de que ellos no querían discutir. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con esa convención. Entonces, en ese sentido, los obstáculos que tuvo esa primera experiencia constitucional ciudadana, hay que mirarla desde una mirada mucho más comprensiva del fenómeno que ser acusatoria de la situación. ¿Tenía problemas? Sí, pero ¿qué es lo que era? Era una constitución que abría puertas, que no las cerraba. Yo creo que estaríamos discutiendo otra situación política, estaríamos en otro escenario si esa constitución política se hubiera aprobado. Pero los rechazos a esa constitución vinieron desde adentro de los propios convencionales de la época, vinieron desde afuera, de otros grupos. Es decir, es curioso, pero fíjense ustedes que las dos constituciones políticas que se han ofrecido, las dos recibidas por el mismo presidente, ¿cierto?, tienen un punto en común, a pesar de todas las diferencias que las dos se entregan con todo un diagnóstico de derrota. Es decir, la primera se entregó con mucho entusiasmo, mayor que el que hubo el martes, pero todos sabían en la primera que las encuestas, tanto de gobierno como de empresas privadas, daban a ganador al rechazo. Ahora el porcentaje es lo que cambia, pero eso es lo mínimo, pero es lo indiferente, es la marginalidad, si ustedes quieren. Pero lo que sí era importante es que todos decían que se iba a rechazar. Y hoy día se dice exactamente lo mismo. Todos sostienen de que lo más probable que esta constitución tenga un voto en contra fuerte. Y por las cifras, sumando para acá, sumando para allá, las cifras dan para que el voto en contra gane. Con la única condición de que ese voto en contra gane es que todos los que votaron nulo en la pasada elección de consejeros, como los que se abstuvieron, concurran a votar. Pero yo ahí me voy a referir a ese punto. Tienen que ir todos. Y eso significa, a diferencia de lo que tú dijiste, que si antes se votó en contra de la Constitución como una forma de rechazo a Boric, yo creo que si tuviéramos que rechazar constituciones porque no estamos de acuerdo con el gobierno de turno, no tendríamos ninguna constitución posible. Porque si ahora no creo que la opinión pública tenga o la ciudadanía tenga una aceptación del gobierno de Boric. Las encuestas dan cuenta que no está en su mejor momento. Y si su mejor momento es tener 30% de apoyo o 29%, no creo que sirva para ganar un fenómeno como este, ¿no? Entonces yo discuto mucho, no hay tiempo para expresar toda la situación, pero no creo que el voto de rechazo a la constitución política de la convención haya sido en castigo del gobierno. No lo fue. Solamente creo que a la gente no le gustaba esa constitución porque ahí hay que descubrirlo. Eso. Mira, yo tengo dos preguntas, Juan Carlos. Dígame nomás. La primera, me preguntaron
con respecto al encabezado del afiche, Ujú. respecto a que Chile en el laberinto constitucional, un país sin destino. O sea, ¿qué significaría eso? Lo primero. Ya, Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará después del 17 de diciembre? ya, ¿Eh? ok. Bueno, justamente esas dos preguntas se unen en la posible respuesta que yo les puedo entregar, porque cuando yo me refiero que Chile es un país sin destino, por estar dentro de un laberinto constitucional, es porque no tiene salida. Porque si nosotros pensamos que de ganar el voto en contra, de perder la constitución ofrecida por los verdaderos chilenos, como dijo la presidenta ayer, o antes sí, ayer justamente, porque yo y tú y todos los demás que me están escuchando deberemos ser los no chilenos, no chilenas, porque no somos esos hombres de bien y que buscamos la paz, ¿cierto? Y que no somos, que queremos otra cosa. Entonces nos entramos en esa categoría de, de ser chilenos, ¿no? Y es interesante eso porque ella parte analizando o diciendo algo que es totalmente contrario a lo que pronunció en el discurso inaugural de la convención pasada la presidenta Alicia Loncón, si no me equivoco, la mapuche, o la otra presidenta, la última que entregó, que fueron a hablar de que estábamos refundando Chile donde estábamos todos y todes, donde estaban el reconocimiento de todos aquellos que habían sido parte de la historia de este país, desde la época de la invasión hasta ahora, y que todos estábamos haciendo un nuevo Chile. Y esta niña nos recuerda dos cosas. Una, que ya en 1833, allá por cuando ganan los conservadores, hoy día Rodrigo Carmi lo recordaba, y por eso lo cito, porque estoy teniendo en cuenta ese texto, recordaba que ya en 1833 los ganadores de la batalla del Ircay justamente se referían que habían ganado los verdaderos chilenos. Y en ese tiempo lo habían ganado los liberales, o sea, los liberales ya no eran chilenos, no eran verdaderos chilenos. Y esta niña recuerda, ¿cierto? 200 años más tarde aproximadamente, lo mismo. Pero fíjense que lo más interesante es que cuando Pinochet en 1980 sale a los balcones o sale en una tarima a celebrar el triunfo del plebiscito de 1980, en la cual se aprueba esa constitución, él dice claramente, aquí ganaron los verdaderos chilenos y que el 30 y tantos por ciento o 29% de que habíamos votado en contra de esta constitución, no éramos chilenos, éramos humanoides, acordemos. Por lo tanto, la continuidad de pensamiento de la derecha es tremendo. Con lo cual significa que esta constitución no es la constitución de que busque la unidad, sino que busca justamente lo mismo que hicieron con la constitución de 1833, que hicieron con la constitución de 1925, imponerla al resto y hacer que todos los chilenos terminemos adorando a estas constituciones. Recuerden que la constitución del 25, que fue impuesta, que fue con una alta abstención en su momento de aprobación, de no participación, todos los sectores políticos habidos por haber terminaron celebrando esa constitución como una constitución que había permitido la constitución y conformación de un régimen democrático en Chile y que era la democracia más perfecta de América Latina, lo cual es un absurdo. Pero en Chile se repite y se sigue repitiendo lo mismo, porque es la ceguera, es la forma como los chilenos se autoengañan
y se engañan así a los otros diciendo que tuvieron la mejor democracia. Y incluso, ¿cierto? Hasta el compañero Allende, cuando hace su discurso en las Naciones Unidas, dice esto mismo, lo cual la historia lo prueba que no es verdadero, que no es correcto decir. Chile nunca ha sido un régimen, nunca ha tenido un régimen democrático pleno, en todas las garantías de un régimen democrático. Por lo tanto, cuando yo planteo que Chile es un país sin destino, es que nos vamos a dar vuelta durante mucho tiempo en la misma situación porque no salimos del laberinto. Y el laberinto son las murallas, son las distintas entradas y salidas que tiene el neoliberalismo dentro de esta estructura, y por eso no vamos a ninguna parte. Para poder ir a algún destino es que romper todo, quebrar todo. No podemos seguir pensando que las soluciones van a salir desde los actores que hoy día están convencidos de que la sociedad chilena en los últimos 30 años fue la mejor sociedad que ha habido y que lograron muchas cosas durante los últimos 30 años. Y por lo tanto, con esos actores, con esos partidos, con esos pensadores, con esos sujetos, no podemos pensar que Chile pueda tener otro destino que no sea mantenerse dentro de la estructura de dominación del neoliberalismo. Chile no tiene destino si no sale del neoliberalismo. Tiene que romper con esa estructura. Ahora, la pregunta, porque aquí hay una pregunta de fondo. Eso es lo que yo opina Juan Carlos Gómez Leighton aquí en su casa, a través de este programa, y plantea aquello. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a quebrar, a romper, a salirse de las estructuras de la sociedad neoliberal, a romper con el crédito, a dejar de comprar las cosas a crédito, dejar de pagar la educación, dejar de pagar la salud, dejar de hacer todo ese tipo? ¿Cuánta gente está dispuesta a terminar en los hechos, en los actos, en la vida cotidiana con el neoliberalismo? Yo creo que muy poca gente. Por eso tengo y creo que el voto del rechazo implicaba justamente una advertencia. No queremos lo que nos viene a cambiar esa constitución. Por mínimo que haya sido. Por mínimo que haya sido, esos plantearon, no queremos que nos cambien la constitución política, o porque eso puede traer incertidumbre, no sé cómo voy a poder colocar a mis hijos en el colegio, porque no quiero esto, porque no quiero este otro. Mire, todo lo que ustedes me dicen es cierto, abusan conmigo, pero yo prefiero, y voy a decir algo muy fuerte, prefiero el abuso que tengo conocido a un abuso que no sé cómo será. Entonces, yo no conozco otra experiencia. Estoy pensando como piensa el chileno común o la chilena común. No tengo otra experiencia. Entonces, no sé cómo será eso. Entonces, miran para el lado, para Argentina, y ven que Argentina está con una inflación de 1000%. Miran para Perú y ven que todo el sistema político peruano está en el suelo, es un sistema corrupto. Miran más allá. Entonces, ven en el barrio que nos toca estar, una situación de mucha situación inestable, de pobreza, de miseria, etcétera. Yo no entiendo, y voy a decirlo francamente, yo no entiendo por qué nosotros los chilenos no respondemos una pregunta. ¿Por qué los venezolanos huyen de Venezuela y se vienen a vivir a Chile, el país más neoliberal de la región? ¿Por qué los cubanos, cierto, que ahora con ocasión del Panamericano, se quedan aquí 6 o 7 cubanos renunciando a lo que hay en Cuba? Entonces, esas preguntas tenemos que hacer. Entonces, yo tengo la impresión de que para muchos chilenos, mantener el status quo, mantener el sistema, mantenerse en el sistema es una garantía, comillas, de estabilidad, de vivir apretados, pero vivir, de resolver cuestiones mínimas, cotidianas, que les permite sortear las cosas. Pero
pero no quieren cambiar. No quieren cambiar. Entonces eso hace que Chile sea un país sin destino desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué hacer después del 17? Esa es la gran pregunta. Otra gran pregunta. Tenemos muchas preguntas. Después del 17, primero, ¿qué quiere hacer usted, ciudadano y ciudadana de este país, el 17? ¿Usted quiere votar por la Constitución de los republicanos? Le van a ofrecer lo mismo, pero más reaccionario. Lo mismo que hay hoy día, pero reforzado en otro mecanismo de valores, etcétera. No le van a cambiar lo que hay, pero sí le van a retrotraer la historia. El en contra. Usted va a votar en contra. Bien, lo aplaudo. Qué bueno que vote en contra. Pero usted se va a quedar con la Constitución de Pinochet Lago. Ahora, si usted fue un concertacionista que votó durante todos los años de los 20 años por la concertación, bien, usted va a tener la Constitución con la cual usted vivió durante 20 años. Usted era una nueva mayoría y por lo tanto votó por Michelle Bachelet en su segundo periodo y por lo tanto usted también votó por la constitución política que estaba. Aunque Bachelet hizo ahí un proceso, etcétera, etcétera, pero perdió después y dejó el proceso constitucional tirado. Entonces, y usted que nunca ha votado, que no votó porque consideró que la constitución del 80 era lo peor, que no votó porque consideró que la constitución del 80 institucionalizaba la concertación, que no votó por Lago, que no votó por Elwin, que no votó por Frey, que no votó por Bachelet, etcétera, etcétera, porque institucionalizaba todo el proyecto autoritario que Pinochet había establecido junto con Jaime Guzmán y otros. Usted nunca votó. ¿Va a ir a votar ahora a favor de esa constitución? O sea, ¿usted va a reforzar esa institucionalidad? ¿Va a ir a votar contento porque va a decir, no, porque yo le estoy diciendo no a los republicanos? Bien, lo aplaudo por eso. Pero va a votar por la élite política que ha mantenido al país durante 30 años en la forma que lo tiene. O sea, usted va a reforzarlo, porque ya el gobierno y otros dijeron, mire, nosotros no queremos más proceso institucional, otro proceso constitucional. El mismo día martes, el señor Coloma, senador, presidente del Senado, lo dijo, si van a ir con otro, nosotros le van a encontrar un rotundo no. O sea, gane el en contra, nos quedamos con la misma constitución. Ahora, usted que ha sido radical, usted que no ha votado, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a votar? Yo tengo un proceso de meditación y estoy cada vez más convencido que yo no debiera ir a votar. No, ¿por qué? Porque si yo no estuve de acuerdo con el proceso de convención porque no era una asamblea constituyente. No, después de ver la constitución estuve de acuerdo con votar porque habría caminos. Pero el camino que abrió fue esto. Tengo que ir a votar ahora de nuevo por una constitución que durante tres oportunidades he votado en contra y ahora la voy a ir a votar para que se proyecte unos 5 o 10 años más. No. Yo creo que tenemos que meditar profundamente aquellos que hemos sido consecuentes en nuestra posición si tenemos que ir hoy día. Nosotros discutimos, planteamos que votar la constitución pasada era un avance, porque en el habían artículos que favorecían la expresión soberana del pueblo. Y muchos sectores nos dijeron que nosotros estábamos equivocados y que había que hacer otra cosa. Y otros decían que la constitución era tan mala que había que votar rechazo. Bueno, esa fue la consecuencia. Yo no quiero ser responsable ante la historia, ante mis hijos, ante quien sea, que yo voté por mantener la constitución Lago Pinochet. ¿Por qué? Porque quería evitar otra.
Yo pongo ese dilema, que es un dilema político y ético. Pero ese dilema no resuelve el problema del laberinto, porque seguimos en él. Seguimos en él. Lo que vendrá para la izquierda es tratar de organizarse, tratar de levantar una fuerza social que nos permita romper el muro de la dominación neoliberal, que está agrietado pero no destruido. Tenemos que ser capaces de levantar una solución, levantar un programa, una dirección, tener líderes, tener expresiones, tener voz. Las izquierdas no tienen voz. Nosotros somos una excepción. Pero ¿cuánta gente nos escucha? ¿Cuánta gente nos ve? Lo hacemos porque pensamos que podemos tener algún grado de influencia en la gente. Pero si lo tenemos, es reducido. Somos ese gran contingente de chilenos y chilenas que somos, como yo lo he dicho ya en numerosas veces, los subpolíticos, que hacemos política en los márgenes, en los márgenes del sistema, pero no influimos en el sistema. Pero con votar en contra, podemos, claro, evitar que gane la del republicano, pero nos quedamos con el señor Lagos, que ahora sí el señor Lagos está llamando a votar en contra. O sea, si yo voto y usted vota y todos votamos, vamos a ser aliados de Lagos. ¿Y queremos ser aliados de Lagos? ¿Del señor que entregó este país a las transnacionales de todo tipo? ¿Queremos ser parte de aquellos que negociaron todo durante 20 años con el imperialismo, con los grandes grupos económicos? ¿Queremos hacernos cómplices de ellos? Porque eso significa, estimados compañeros y compañeras, votar en contra. La derecha hizo una jugada, las clases dominantes hicieron una jugada fantástica. Fantástica. Estratégicamente brillante. Dijeron, mire, hagamos una constitución republicana, pero si nosotros perdemos, nos quedamos con la misma que nosotros queríamos tener. Kaiser, el Rojo Edwards y otros han señalado que ellos van a votar en contra. O sea, nosotros nos vamos a poner en la misma postura de esos señores. ¿Vamos a ser aliados políticos de ellos? Vamos a hacerlo porque no queremos la constitución, pero ellos van a ganar igual. Van a ganar igual. Van a ganar no porque gane la constitución de los republicanos, sino porque va a ganar la constitución del 80. El Pinochet y Jaime Guzmán, así como el Cid Campeador, van a ganar batallas después de muertos. Esa es la situación. Yo pregunto y entrego estas preguntas para la meditación. O sea, mira, básicamente lo que yo veo es lo siguiente. Algo que lo dije inclusive el año pasado, donde casi fui tinchado. Pero indistintamente el resultado que tengamos, no va a cambiar absolutamente nada. Acá lo que tenemos que hacer, por lo menos desde mi perspectiva, es, primero que todo, crear un movimiento social, porque no existe, existe un proto movimiento social. No estoy de acuerdo con lo que todos planteaban, que hay 3 movimientos sociales a nivel nacional. Yo creo que son muchos. Pero primera medida, conformar un movimiento social y de ahí empezar a avanzar para crear un movimiento popular. Segundo punto que siempre estoy discutiendo desde un principio con respecto al proceso de institución es que la Constitución no es más que un papel que plasma la correlación de fuerzas que existen en ese momento. Probablemente en octubre del 2019 hubiésemos tenido una Constitución espectacular, porque ahí teníamos cierta correlación de fuerza que nos permitía cambiar parte, por lo menos, del modelo neoliberal. No iba a ser una condición hiperrevolucionaria, pero iba a ser mejor. Ahora, en el Chile actual, tomando en cuenta la correlación de fuerza que tenemos en este momento, según la última elección,
tomando en cuenta cómo estamos en el concierto internacional, donde hay un auge de la ultraderecha, otros dicen que hay un auge del fascismo, neofascismo. Lo más probable es que en estos momentos la correlación de fuerzas que tengamos para suscribir cualquier tipo de constitución no va a ser la que nos gustaría a nosotros. Indistintamente, creo que me voy a mandar yo mismo a control de cuadro. Sería bueno que se rechazara y que los que estén indecisos con esta cuestión vayan a rechazar este texto por las mismas razones que se le va a rechazar el texto anterior, que es malo, falla de origen, etcétera. No estoy diciendo que haya rechazado para evitar cualquier tipo de funa. Pero básicamente aquí, para la izquierda, yo creo que es mucho más fácil ahora que hace un año atrás. O sea, la izquierda tenemos dos posibilidades: anular o rechazar. El año pasado eran peleas intestinas a cuchillo por las tres posiciones. Es lo que yo veo. Pero indistintamente de qué es lo que suceda con el resultado del 17 de diciembre, sí, no estamos organizados. Sí, no hay una articulación de algún proto movimiento social. Vamos a estar jodidos por todos lados, Sí. creo yo. No Yo sé, compañero, que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, sí. En el fondo nosotros no tenemos diferencia. El tema central, que cuando decimos nosotros, y como tú lo has dicho, ¿cierto? Que la constitución es un papel, curiosamente, hemos estado peleando por hacer un papel. Entonces, es contradictorio aquello. Queremos, queremos un papel porque de una u otra manera las constituciones políticas tienen algún grado de influencia. Ahora, cuando tú hablas de la correlación de fuerza, la correlación de fuerza al interior de un régimen democrático que tiene ciertos procedimientos, etcétera, etcétera, se mide a través de lo que es el voto. Y la correlación de fuerza del voto en las últimas dos elecciones que tuvieron que ver con el proceso fueron mayoritariamente en favor de sectores de derecha y de ultraderecha. Ahora, ese es un fenómeno, como bien dices tú, que está a nivel mundial. Ahora, la pregunta es fuerte, es por qué hoy día las crisis del neoliberalismo, las crisis de la dominación neoliberal, se resuelven por la derecha y no por la izquierda. Aquí hay un problema de larga duración que tiene que ver con las derrotas sufridas por la izquierda, no solamente las derrotas que ha sufrido por la izquierda latinoamericana, sino también por la desconstrucción a partir de 1991 en adelante de lo que fue ese faro que alumbró, a veces con luces oscuras, a veces medio apagado, pero alumbró durante 75 años al movimiento social popular en el mundo, que fue la Revolución Soviética, a partir del 17 en adelante, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, con sus cosas positivas o negativas. Ese fue un faro que alumbró las luchas sociales y alumbró a la izquierda, tanto europea, latinoamericana, africana, asiática, etc. Pero posteriormente de la caída de la Unión Soviética, de la destrucción de la propia Unión Soviética por dentro a través de la glasnost y la perestroika y todos esos procesos de cambio que terminaron constituyendo o dando vida a este capitalismo que hoy día impera en todos los sectores de la ex Unión República Socialista, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Eso derrotó al movimiento. Luego vinieron las derrotas que se van a producir dentro de América Latina. El único farito que queda en pie sobre el socialismo es Cuba. Pero Cuba vive situaciones que son dolorosas. ¿Y cómo defiendes? Yo siempre he dicho lo mismo, compañero, pensemos. ¿Cómo defendemos la Cuba socialista cuando se le arrancan sus deportistas? ¿Cómo defendemos el proceso de cambio que se da en Venezuela
cuando tenemos que millones de personas se arrancan de Venezuela? ¿Cómo defendemos X o Z situaciones? Porque nadie de nosotros, aquí no hay un flujo de migrantes que queremos partir para Venezuela. Tampoco hay un flujo de gente que quiere ir a Cuba. Eso es lo que... Tenemos serios problemas para levantar eso lo que tú planteas, que es el Víctor, ese proyecto social. Tenemos serias dificultades para poder anunciar nuestro proyecto porque tenemos una serie de situaciones históricas que nos golpean nuestra cara de socialistas, de revolucionarios o de lo que fuera. Tenemos una serie de dificultades en eso. Entonces, es correcto. Las decisiones, las resoluciones de la crisis las van a tomar por la derecha. En Argentina, tú ves lo que viene. Mira, si gana Massa, no va a cambiar mayormente la sociedad argentina, porque Massa es tan neoliberal como lo puede hacer Milei, solamente Milei es más extrovertido, más impulsivo, es más loco, como lo han dicho comillas, ¿cierto? Y por lo tanto genera más anticuerpo por la actitud. Lo mismo generaba Bolsonaro, lo mismo generaba Trump, etcétera. Entonces, pero son decisiones que se van por la derecha. ¿Dónde está la izquierda en Argentina? ¿Quién representa a la izquierda en Argentina? O por último, ¿cuáles son los sectores peronistas, justicialistas de izquierda que puedan plantearse? Tampoco están. Entonces, algo está ocurriendo que tenemos que pensar para poder levantar el destino, ofrecer destino. ¿Cómo podemos ofrecer destino si nosotros no tenemos hoy día nada que ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? No tenemos nada que ofrecer. Entonces, quizás uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos, bueno, yo no estoy huérfano, pero la gran parte de la izquierda antigua, por decirlo de alguna forma, quedó huérfano una vez que cayó el muro de Berlín, ¿ya? Y cuando supieron ciertos problemas que generaba el socialismo burocrático, por decirlo de alguna forma, porque nunca me ha gustado eso de socialismo real, porque significaría que no existe otro socialismo. Que se quedaron en el pasado pensando justamente en la sociedad no formista. Es una cosa interesante lo que plantea. No falta un proyecto en este momento. El tema central es el siguiente. La derecha, cuando tiene que buscar respuesta, la busca en la historia, compañero. La busca en la historia, no la busca en otro lado. Y la busca en la historia de ellos mismos. Y por lo tanto, yo recordaba al inicio de esta conversación, recordaba lo que había dicho la presidenta de los consejeros, citando una cita de un texto de hace 200 años atrás. Y no tienen problema. El fascismo surgió hace 100 años atrás. Este año estamos más o menos, ¿cierto?, cumpliendo 101 años de la marcha de Mussolini sobre Roma. Y ellos recurren a esa tradición. Entonces, el tema es, de repente surgen grupos que plantean, no, es que la vieja izquierda, nosotros representamos la nueva izquierda. Por favor, nuevas izquierdas son múltiples y todas dicen ser nuevas, pero ninguna de ellas tiene la capacidad o tiene la comprensión del fenómeno que están hoy día, ¿no? Entonces, claro, es fácil construir una nueva izquierda y que grupos te entreguen, así como a la nueva izquierda de la derecha, que es el Frente Amplio, recibió ingentes aportes de Stiglitz para que pudieran constituirse, o sea, reciben plata del capitalismo para hacer nueva izquierda. Hay otras nuevas izquierdas que reciben plata de otros lados, compañero, pero son platas que vienen del capitalismo del norte.
Y por lo tanto, entonces aquí hay una situación que todo es una situación que busca, ¿cierto?, construir un proyectito individual, colectivo, que me dé ciertas rentabilidades, tanto social o política, pero yo no estoy para cambiar, no tengo fuerza para cambiar nada. Ese es el punto, no Entonces, tenemos fuerza para cambiar nada. Entonces, mira, uno de los problemas que estoy viendo que de larga data es la atomización de las distintas izquierdas. pero por supuesto que sí. Eso es lo que quiero apuntar con mi comentario. Mi comentario quiere ser que yo vengo conociendo izquierdas, distintas izquierdas desde los años 80 en adelante. Y cada uno se quebraba por aquí, se quebraba por allá. Bueno, solamente por decir cuántos sectores de izquierda o cuántos sectores se desprendieron del socialismo, cuántos sectores se desprendieron del mirismo, cuántos sectores se desprendieron del MAPU, cuántos sectores se fueron porque de eso no se conforma con nuevos partidos, sino se fueron del Partido Comunista a formar el PPD, ese partido de la incerteza, etcétera. Pero ciertas cantidades, la izquierda hoy día no que haya perdió mucho. ¿Te hablaste como una hora? ¿O? ¿Perdón? No, me vino Víctor acá. Ya está viendo. Yo no quiero hablar más de una hora, así que no me rete. Lo va a tener que cortar eso, compañero. Dígame. ¿Usted quería decir algo, compañero? Sí, o sea, yo quiero pasar un aviso económico. ¿Mm? La próxima semana se celebra en Venezuela, me parece, un seminario en el cual se conmemoran los 100 años de la doctrina 200, Monroe, 200 200. años, perdón, 200 años de la doctrina Monroe acá en Latinoamérica. Yo quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Y nosotros vamos a transmitir el próximo viernes a las 20 horas a 3 personas participantes o integrantes de ese seminario para que nos relaten un poco sobre en qué va a versar dicho seminario e invitar, digamos, a nuestros oyentes a que puedan escucharlo, porque es muy interesante, ¿ya? Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo podemos enlazar la doctrina Monroe con todas estas constituciones que hemos tenido en Chile desde el 1800, qué sé yo, veintitantos, hasta la de 1980? Sí. Mira, es interesante porque justamente yo ayer en la noche leía la constitución redactada por los consejeros, que la tengo aquí está, para que vean que ya la tengo y la estoy estudiando. Y uno de los primeros párrafos de la constitución decía que repitiendo el famoso texto introductorio de la constitución norteamericana, que los hombres nacen todos iguales en derecho y libertad, etc. Eso te refleja que una de las primeras influencias decisivas en el proceso emancipatorio latinoamericano que se gesta a partir de 1808, primero en Haití y luego en 1810 en toda América Latina, es la presencia norteamericana. La presencia norteamericana va a tener un papel y un rol muy, muy interesante y que lo que va a transmitir va a ser justamente de que el orden, la constitución y construcción del orden político que nacían en las nacientes países de América Latina o naciones, era justamente tener una constitución política. Y eso fue transmitido por los norteamericanos, bueno, la influencia también del liberalismo francés, posteriormente lo que es el liberalismo español con la Constitución de Cádiz, etcétera, 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 ha tenido un rol. Fíjate que todas las constituciones políticas que tuvieron los países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, los países centroamericanos, incluso posteriormente las constituciones que se redactan después de la independencia cubana, tienen el sello norteamericano. Sello. Eso es construir hegemonía. Y las constituciones de todos los países del resto de América del Sur son calcadas a la norteamericana. Y las chilenas, indudablemente, también. ¿Qué pasa?
Entonces, en ese sentido, disculpen, pero interrupciones de la vida cotidiana. En ese sentido, la situación de los países latinoamericanos han tenido una influencia muy fuerte del pensamiento norteamericano y que se expresa en la configuración no solo de las constituciones, sino también en la forma como se piensan los sistemas de partido, los sistemas de gobierno. Claro, en Chile se soñó en un momento determinado, ¿cierto?, con el sistema binominal de tener un sistema semejante al norteamericano de dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, con un equilibrio de poderes, de balance, como le dicen ellos, a la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, etcétera. Entonces, indudablemente, la doctrina Monroe, que tempranamente se hace presencia en el año 1823, que el presidente dice justamente aquello, que América para los americanos, y cuando dice América no está diciendo solamente el territorio estadounidense, sino que toda América Latina, comienza a tener en lo que ellos denominan el destino manifiesto, una injerencia sobre nuestras sociedades, sobre nuestros pueblos, que dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso mi ponencia que voy a presentar en ese encuentro tiene que ver cómo el imperio, Estados Unidos, tiene un papel y un rol en la formación y constitución de la sociedad actual. Nuestra sociedad actual, la chilena, hace 50 años es una de las sociedades más norteamericanizadas de toda la región. Es una sociedad que se asemeja en muchos aspectos a la sociedad norteamericana. Y eso se debe no solo a que a la intervención de Norteamérica en el golpe de Estado de 1973, sino que ese golpe de Estado no fue un golpe palaciego que instaló a un dictador, sino que ese golpe fue acompañado por una propuesta de sociedad, por una propuesta de economía, por una propuesta de tipo de cultural. Es decir, eso fue acompañado por este famoso proyecto neoliberal nacido, estudiado, levantado, elaborado, planteado en lo que era Chicago, ¿cierto? El Milton Friedman y lo suyo, ¿cierto? Y ese proyecto que se pone en marcha acá. Fíjense ustedes que incluso la transición política, las democracias que surgen en 1980 en gran parte de Norteamérica son transiciones o son regímenes políticos democráticos pensados y elaborados en Norteamérica. Ahí donde está el famoso consenso de Washington, allí está el famoso, ¿cierto?, acuerdo, ¿cierto?, de establecer estas democracias que rápidamente pues tenían que cumplir con la tarea de instalar el neoliberalismo en América Latina. Muchos países instalaron neoliberalismo con democracia. No fue en dictadura. Chile es un caso excepcional de aquello. En Argentina, la democracia que dirige en su momento Menem es la que instala el neoliberalismo. El neoliberalismo en Brasil lo instaló entre Collor de Mello y Fernando Enrique Cardoso. Y así sucesivamente podríamos hacer. Eso fue un largo proceso de intervención norteamericano que van constituyendo sociedades a imagen y semejanza. Eso es la doctrina de Monroe, esa es el destino manifiesto, esa es la forma como Norteamérica ha interactuado, ha impedido de que los pueblos y sociedades latinoamericanas logren romper con la forma de esa dominación. Eso es lo que te podría decir con respecto a este encuentro que se va a hacer allá en Caracas. ¿Estamos? Compañero José, hay silencios. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el próximo viernes vamos a tener a 3 de sus integrantes en este programa. Y para que no nos acusen de machismo, van a haber 2 compañeras y un compañero. Me parece muy bien.
Y los esperamos a todos el próximo viernes. Y a ti, como siempre, digamos, las puertas están abiertas para venir a explicar tu ponencia después del seminario de Venezuela, para entregársela, digamos, a los compañeros y compañeras de nuestro tan apoderado Chile. Nos estaríamos viendo, Juan Carlos, que te vaya muy bien en tu viaje a México. Y gracias. Muchas felicidades y que tu sapiencia, digamos, sea bien recibida en esas latitudes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos y gracias por la invitación, gracias por las preguntas, gracias por la interpelación. Creo que este es un momento profundamente reflexivo. No podemos tomar decisiones solamente por la emoción, sino que tenemos que ser profundamente racionales en ese momento. Así que gracias, Víctor, por tu participación. Gracias por venir. Oye, mira, ya que estamos en la despedida y las palabras finales, sería bueno que recordaras dónde pueden comprar tus libros. Todos los libros los pueden comprar a través de mí. No, yo no interactúo con el mercado, yo soy mi propio mercado. Ahora que estamos hablando de esto, quisiera decir algo que creo que es importante. En este momento, le tengo que decir porque yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, vivimos situaciones muy importantes. El compañero Carlos Parker Almonacid, que fue un detenido político en la isla Dawson solamente con 17 años, y posteriormente fue un gran dirigente estudiantil en la Católica de Valparaíso, y etcétera, constructor de político, de construcción política, ¿no? Socialista de toda una vida. Hoy día está necesitando dadores de sangre porque está internado en el hospital Gustavo Frick, de ahí de Álvarez, en Viña, porque le van a hacer una operación de corazón abierto. Él es como tantos otros compañeros que sufrieron la tortura, la prisión política, todo lo que significó con 17 años estar en esa isla en manos de los marinos. Por eso yo quiero solicitar a todos los compañeros y compañeras que de ahí de la región, que me imagino que conocieron o saben de Carlos, o simplemente, compañeros, por solidaridad humana, ir al hospital para poder dar sangre, para ver si nos podemos quedar en un tiempo más. Si podía mandar los datos por interno más ratito, para Carlos Parker se llama. Carlos Parker Almonacid. Sí. Yo le mando el dato para que ustedes lo puedan difundir también, y se lo agradecería mucho. Piden el carnet también cuando se va a donar sangre, por eso te decía. Sí. Dan todos los datos, así que los tengo yo, se los remito porque me lo remitió un compañero y ahora se lo estoy remitiendo a ustedes. ¿Estamos? Vale, estamos. Vale, compañero. Muchas gracias y nos vemos a la vuelta. Una mexicana. ¿Ah? No sé cómo el Abner, tráeme una mexicana. Yo le pedí una sueca y no me trajo nada. Ya, compañero, nos estamos viendo, todavía estamos en el aire, así que un abrazo. Ese tipo... Compañero, corte esa parte, por favor. Volar a acusar de machista, listo. Que estén bien, chao. Ya, chao.